Directa o indirectamente, 150.000 personas están vinculadas a las cárceles aquí en el Uruguay. Tenemos 17.000 privados de libertad, otros 10.000 con medidas alternativas y el resto, estamos hablando de amigos, de familias, de personas vinculadas a las personas que están en los distintos centros. Al frente de la DINALI está Luis Parodi, que durante muchos años estuvo dirigiendo la cárcel de Punta de Rieles con muy buenos resultados. De hecho, fue un modelo tomado como referencia en el exterior. ¿Qué se puede esperar de la rehabilitación en este periodo de gobierno? Con él vamos a hablar. También estarán Mariana Contreras y Antonio Ladra. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la OE. Uno se da cuenta de lo que es la libertad en sí cuando realmente la pierde. Muchos valores de la vida, como estar sentado en la vereda, tomando unos mates, uno no le da mucha importancia, pero después que pierde la libertad, te das cuenta que es muy importante. Los primeros años sentía que iba a estar toda mi vida ahí adentro. Sentada hace años atrás en el portón de una cárcel mirando y diciendo, ¿cuándo va a ser el día? Sabiendo que tengo esa mancha, porque obviamente esa mancha no se te va a ir. Me gustaría estar en mi casa con mi madre, y mis padres, y mis hermanos. Y que la sociedad nos dé una otra oportunidad, ¿no? Y es un gusto hoy recibir aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, a Luis Parodi, que estará al frente de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Luis, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias por esto. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Nos acompañan también Mariana Contreras y Antonio Ladra, ya los vamos a incorporar a la charla. Has hablado de crear escuela de democracia, ¿no? Porque entiendo que partís de un punto en el que entendés que no hay democracia en los privados de libertad, en los centros, ¿no? ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo pensás hacerlo? Antes que nada, cuando se habla de exclusión, yo creo que están fuera de la democracia, de los deberes y obligaciones, por 1500 razones, y ahí hay tantas escuelas como que explican este fenómeno, hasta decir que es multicausal, sí, que es una buena forma también de decir que el problema es complejo y que seguimos incorporando como conocimiento. Y creo que hay que devolverlos a la democracia. Y la democracia creo que tiene esta posibilidad, es una discusión por lo menos, si la democracia nos rescató a muchos de nosotros, que hicimos algunas cosas que no estaban bien, ¿por qué no podría con esto? Más allá de dificultades, más allá... Ahora, entonces hay que generar espacio donde esto pueda ser posible. O sea, la libertad es uno, libertad de asociación, de reunión, de discusión. A ver, se trata de crear un ambiente donde el fracaso pueda ser pensado. Los que trabajamos en esto creo que todos somos más o menos fracasados. Yo no sé si hay alguno... Si vemos nuestras acciones que hemos hecho, más allá de nuestras egos personales y que algunos logros tuvimos, pero en realidad como política hemos fracasado. Y creo que hemos aprendido. Bueno, ¿por qué la gente no? Entonces me parece que el desafío, ni siquiera el desafío, mi laburo es generar contextos, con contenido, donde esto pueda ser discutido, pensado, con la única ilusión de que esto suceda. Vos partís de la base que del fracaso se aprende, sí, y tomar como eso para, bueno, tratar de construir, sí, digamos. Sí. Y en nuestra gente, sí, porque son nuestros, el fracaso creo que ha sido... Claro. Hay como para pensar. Bueno, pero el fracaso es esto también en las políticas que se llevaron a cabo y no dieron resultado, ¿no? Sí, pero si nosotros no aprendemos, repetimos, parecemos lo que yo llamo el janterismo, ¿viste? Sí. Entonces, si nosotros no logramos aprender de algunas cosas que hicimos, ponerlas arriba de la mesa, poder discutirlas. La otra cosa me parece que nosotros tenemos que discutir. La discusión iguala, la contemplación no. Yo cuando discuto contigo soy igual a vos. No hay... habrá historia distinta. Entonces, generar espacio de discusión, aunque parezca una obviedad, es la base de esto. La discusión significa que yo y vos pensamos distinto
y que tenemos que poner las cosas arriba de la mesa de frente, digamos, en un ambiente posible, ¿no? Sí. Porque la dificultad que tenemos en lo social es generar ese ambiente en realidad. Por mil razones históricas de vida, lo que nos cuesta es armar los dispositivos donde esto suceda, en los liceos, en las instituciones. Entonces, pero el desafío es generar espacios donde yo y vos confrontemos ideas, ideologías, valores, conceptos, lo que venga. Y escuchar al otro, supongo, también un poco ahí, ¿no? Discutir. Ahora, yo recién hacía referencia a tu pasaje por la cárcel de Punta de Rieles, que es considerado un modelo exitoso, que te fue bien, te pones caras ahí, pero es un modelo que también yo sé que en otras partes del mundo fue estudiado. Y vos recién hablabas del diálogo. Yo sé, porque lo hablé contigo, de que vos estabas muy cerca de las personas, de los reclusos, hablabas con ellos, bajabas, conversabas, preguntabas qué estaba pasando, tratabas de resolver incluso muchos inconvenientes que se generaban. Ese modelo, ¿vas a intentar ahora también aplicarlo en la Dinali? Lo que en Punta Arenas nos peleábamos todo el tiempo, porque la educación tiene 3 patas. A ver, tiene más, pero tiene 3. Valores, hábito y norma, habilidades básicas y una parte política. Que yo ahora, para no estar todo el tiempo aclarando, cuando uno dice política, tiene que aclarar que no es partidaria, cosa que me tiene harto realmente. Hablo de democracia. Entonces, me parece que ahí... ¿Por qué la Escuela de Democracia? Además, porque todas aquellas personas, instituciones que se precien de tal, tienen cabida en este proyecto. Todos los que entiendan de que la democracia tiene un desafío y que si nosotros no lo superamos, vamos lenta y paulatinamente a llegar a otros países que están pasando, bueno, juntémonos en esta escuela. Sin ser omnipotente. Y la escuela significa cómo resolver los conflictos, el rol de la autoridad, que es un tema en nuestra sociedad bastante central. Nosotros vamos a la cancha y le gritamos al juez, y el juez es la autoridad. Y si la autoridad no funciona, eso no funciona, y sin embargo nosotros vamos y gritamos. Entonces, significa discutir esto y muchísimas cosas más. ¿Sí? Eso, yo creo que por ahí andamos. Yo creo que hay un debe de un enfrentamiento, confrontación democrática de ideas y conceptos. Nosotros terminamos entendiendo determinadas cosas y me parece que entendernos significa justificar. Mariana Contreras, ¿cómo andabas? ¿Todo bien, Will? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Luis, recién hablaban con Will de tu experiencia anterior, en el adentro, digamos, ¿no? Conocés el adentro. Entonces quería preguntarte si existe o si vos tenés pensado algún tipo de coordinación entre el adentro y el INALI, ¿no? Porque da la sensación, en esto que vos hablas de los ejercicios de democracia, si no empiezan adentro, o si sigue pasando adentro lo que pasa, es muy difícil que después en el afuera florezca algo nuevo. Sí, tenemos que pensar, pero va más allá de la coordinación. Yo creo que uno de los temas que tenemos con nuestra pobreza es que están quemadas las instituciones. O sea, las instituciones hace muchos años que no han sido representativas para esta gente. Y la cárcel, creo que lo podemos decir, que no es la institución más querible, digamos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para recuperar? Y este es un problemón, ¿cómo hacemos para recuperar la confianza en las instituciones? Desde Dinali en este caso, desde Punta Arenas en otro caso, junto con otras instituciones, digamos. Ahora, si la gente no cree en las instituciones, nosotros no vamos a integrar a nadie. Creer significa, ¿no? Participar de ella de muchísimas maneras, de laburantes, sindicalistas, pastor, no sé. Si nosotros no recuperamos eso, todos los trabajos que hagamos están en riesgo, o por lo menos van a fracasar. Ese es el gran... nuestra gente viene muy quemada, las instituciones por razones varias, institucionales, lo que sea. Si no recupera algo de credibilidad, y la credibilidad implica la crítica, ¿sí? ¿No? Para creer yo le critico, para creer me peleo, estamos muy lejos. Y yo creo que ahí hay un nudo. Entonces la coordinación sí, pero yo me comprometí hace mucho tiempo que no iba a hablar de cárceles, cosa que voy a cumplir. Sí, una cosa sola, Punta Arenas nunca fue un modelo, fue una propuesta de trabajo. Lo de modelo me parece
una grande... Se lo ponemos nosotros los periodistas. Por lo ponen general, ustedes sí. y se hacen cargo. Yo modelo, además el modelo te condiciona, ¿sí? Ajá. La propuesta es abierta. El modelo, en definitiva, que hacen encorsetado en el modelo. La propuesta de trabajo siempre es mejorable, cambiable, etc. ¿Está? No es menor esta cuestión, ¿sí? El rajar de modelo, porque el modelo en realidad te pone un corset, que te has atrapado con ustedes a veces, con la fama, con estas cuestiones que los humanos a veces caen. Yo creo que hay un tema de coordinación, pero hay un tema, y acá viene el gran lío, ¿por qué nosotros nos negamos que la democracia esté en todos lados? Una pregunta que yo no tengo respuesta. Hay una idea del castigo ahí fundamentalmente, ¿no? Sí, está bien, el castigo, eso está estudiado, pero en realidad, ¿por qué yo no genero en situaciones, cuál sería la otra forma? Que labure solo, como dice la gente. Sos pobre, tenés que laburar, y si sos pobre y preso, tenés que laburar un laburo jodido. No nos ha ido bien. No es un tema moral, es un tema solamente moral, es un tema de realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar a esta gente a institucionalidades posibles? Ese es el gran desafío. No sé cómo nos irá, pero me parece que por ahí. Entonces, la INALE tiene que tener, cuando la Escuela Democrática tiene cultura, teatro, es decir, todo lo que es de todos, repartirlo mejor. No es tan misterioso este planteo, ¿no? Es más viejo que... Bueno, pero por distintos motivos no se está aplicando eso, ¿no? Más allá de que sea viejo. Antonio Ladra, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, muy interesante lo que dice Luis. Es cierto que es una propuesta, pero la pregunta es, ¿esa propuesta que se llevó a cabo o se impulsó en Punta de Rieles ahora es para algo más grande? Pero para eso es necesario también equipo, porque si no sería algo voluntarista, sería... Luis paró, Sí. ¿no? Luis bajando, subiendo, hablando, arreglando y no tiene vida. No tienen ninguna posibilidad de que funcione. Claro, entonces no tiene ninguna posibilidad. ¿Hay equipo? Lo estamos armando, tenemos un equipo, unas 10, 12 personas que venimos juntas hace bastante tiempo. Cuando uno llega a un lugar, y bueno, tiene que armar equipo, eso se cae, salvo que uno se crea algo que no es, digamos, ¿sí? Y empiecen, ¿no? ¿Y qué características tiene ese equipo que está formado? Tiene que ser discutidor, criticón, no alcahuete. Bueno, es un uruguayo típico. Tiene que ser algo... Sí, pero los equipos de De trabajo... origen italiano más que español. Hay un tema con la autoridad ahí que estaría bueno pensarlo. La autoridad tiene que abrir puertas, Sabater lo dice, hay gente que lo ha dicho claramente, es el que abre para que sucedan cosas, ¿sí? Y uno cuando abre, no abre todo bien, digamos. Sí. Tiene que tener equipo que, además de pensar juntos y además de hacer acciones de este tipo, a ver, la dirección es lo único que tenemos que hacer, es el rumbo político de la institución y mantenerlo. Sí, respeto a los derechos humanos, la democracia, bueno, el rumbo. Primera cosa. Segundo, cómo ese rumbo se materializa de alguna forma, en qué acciones se materializa. Y ahí vienen los equipos para pensar y para ejecutar política. Nosotros tenemos 26 promedio, ¿no? 26, 27 personas por día que salen de las instituciones carcelarias. No tengo número de cuántos llegan, pero... Bueno, digo un promedio leído por los informes de Petit en general, que son bastante acertados. ¿Y a dónde va esa gente? Porque uno dice... Bueno, yo tengo... los números los estamos... A ver, la INALE tenía una fragilidad... La política social en general... Tenemos una fuerte resistencia a medirnos, ¿sí? Históricamente. ¿Pero no es necesario medirse? Era imprescindible. Ajá. La pregunta es por qué no lo hacíamos. El censo que se hizo en cárceles se hizo después de 50 años. No sé usted que sabe más que yo de esto. Sí. El censo de reincidencia. Todos decíamos con Nunca 70%. se había hecho un censo seguro. Y bueno, todos decíamos con 70%. Más o menos ahí lo empírico coincidió con... El primer censo se hizo ahora en el gobierno anterior. Hay una dificultad intrínseca que habrá que discutirla con la gente que laburamos en esto. Nosotros estamos tratando de cambiar eso. Nos dimos cuenta que hay que medir. Yo creo que los que salen de cárcel, los que salen muy metidos en las redes delictivas no van a verme, digamos. Los que tienen algún recurso mínimo, suegra, amante, novia, hermano o tío, tampoco va a llegar tan fácilmente, porque viene muy quemado las instituciones. Sí, bueno, pero de esos 26 hay 15 o 16 que vuelven a reincidir. Exacto.
Yo tengo la sensación, y estamos pensando en número en esto, que nosotros teníamos que mejorar la llegada de la... A ver, ¿qué pasa en las instituciones? Siempre llegan los más rápido, sí, primero. Y siempre nos queda alguna gente que no llega por 1000 razones. Estamos intentando que esa gente empiece a llegar. Y esa gente empieza a llegar también si alguno de los que llegan más fácilmente puede hacer emprendimientos que le permita ser también ejemplo, entre comillas. O que pueda hacer referencia. Yo ahí, los términos soy muy asquerosamente cuidadoso, ¿sí? Entonces, una de las líneas de trabajo es las pasantías, trabajo, estudio, pero emprendimiento. Ahí quiero repetir Punta Riel, y ahí sí quiero hablar para atrás. Había 52 emprendimientos, acá tiene que haber 150. Emprendimientos varios, y acá quiero ser claro. Tenemos una discusión filosófica importante. Cuando uno presenta un proyecto, en general los técnicos dicen que vamos a analizar que sea válido. Sí. Yo creo que lo que me interesa es el movimiento. Que sea sustentable. Sí, pero eso después. Lo que a mí me interesa primero es el movimiento, después a pensar el proyecto. Porque la otra cosa que dice la gente, un nuevo fracaso. ¿Que somos cuidadores de los fracasos de la gente nosotros? ¿Que andamos con un calderín tratando que la gente no fracase? Yo creo que no. Porque son seres humanos que si yo genero las condiciones para que ese fracaso pueda ser pensado, no soy una mala persona, ¿sí? Entonces, el emprendimiento pasó en Punta Riel, quiero criar conejo, pero ¿cómo va a criar conejo? ¿No? El señor que crió los conejos se dio cuenta que iban 240 niños semanales a la cárcel y cambió para conejo enano, y después los ponía en el recorrido, los chiquilines lloraban para la cosa y los padres compraban. Digo esto, ¿solucionó la vida? No sé. Vivió un tiempo con un proyecto que lo pensó. A ver, este es el tema, que pueda empezar a pensar en algo que no sea jodernos, digamos, para hablar mal. Eso ya es válido, muy válido. Si yo a eso le agrego el éxito, ya estamos, que sí hay que apuntar a eso, ¿no? Tampoco somos perversos, apuntar a que ese proceso termine en algo sustentable. Pero si no termina en algo sustentable, ¿el ejercicio no es válido? Pregunto. ¿Cuál es la otra propuesta que tenemos? Analizar 200 años, si es lo que quiere hacer. Y acá cambiamos la cabeza. En vez de preguntar a la gente qué te falta, le pregunto qué tenés. Parece esto obvio. Bueno, nosotros en general, las políticas sociales, sabemos toda la vida lo que le falta a esta gente. ¿Qué le gusta? ¿Cuál es el placer que puede tener? Y créame que la mayoría de estos gurises, yo digo gurises, me ha quedado, estos son semejantes. A veces cuando uno les pregunta qué le gusta, no sabe contestar. Digo, eso porque muchas veces ni siquiera se le preguntó capaz en su vida. Y es capaz que nunca tuvieron la opción de poder pensarla. O si la tuvieron, no importa, a ver, sin ninguna pretensión totalitaria, capaz que no sé, se olvidaron, no importa. Hoy en día yo me pasa qué te gusta y horas. ¿Ah, sí? Y yo ahí sido bastante jodido para la discusión, digo, bueno, cuando... A vos te gusta, claro. Tomate el tiempo, nos tomemos el tiempo hasta que yo qué sé. Mariana, vuelvo contigo. En esto de la gente que sale cada día, nosotros venimos hace años hablando de que buena parte de la gente que está en situación de calle es gente que sale de la cárcel y que tiene fundamentalmente un problema de trabajo, sales con la plata para el boleto, por suerte, y nada más. Y muchas veces no tiene una familia a la que recurrir. La gente que está en la cárcel muchas veces rompe con su familia por problemas, bueno, de la propia delincuencia, del consumo, de lo que fuese. Entonces, ¿ahí qué es lo que se está pensando? ¿Trabajar con las familias? ¿Cómo? Porque la gente lo primero que necesita es algo que adentro tenían solucionado, entre comillas, que es el techo, ¿no? ¿Qué se está pensando para eso? Bueno, primero, que el análisis de que los que salen de cárcel están en calle es cierto, pero lo que no está dicho es cuántos de los que están en cárcel estaban en calle. Sí, ¿no? Pero ahí hay como una calecita, ¿no? Hay como un círculo irrompible hace mucho tiempo, y que aparentemente nos va ganando. Creo que cualquier persona sensata ve que vamos perdiendo, no sé si alguno dice 3-0 o 3-5-0.
O sea que estos círculos infernales nosotros no los hemos podido romper. ¿Sí o sí? Evidentemente. Yo creo que lo primero, si yo le digo a la persona que le voy a dar laburo cuando sales, termino siendo un crápula, no voy a tener laburo para todo el mundo. Sí garantizar alguna cosa mínima, un lugar para comer, el techo, hay toda una política con los refugios. Yo escuchaba al ministro ayer, Acá todo civil, así comparto algunas cosas de lo que él dijo. Es decir, se está intentando. La calle no es un lugar para vivir, ¿no? En algún momento también contemplamos tanto que llegamos a pensar que... Entonces, la calle enloquece, ¿sí? Porque los seres humanos precisamos límites. La gente vive en casa no solamente por el frío, vive en la casa porque es lo que le permite manejar el mundo, ¿sí? Desde mi punto de vista. O sea, recorta el mundo en un momento para poder vivir en el mundo. Paul Valéry decía que un gurí en la calle es como un tapón en medio del mar, ¿sí? Tiene como la inmensidad del mar, pero no sabe qué hacer con eso. Entonces, yo creo que hay que ir a políticas mucho más decididas con calle, pero no es solo pensar qué voy a dar, sino qué circuitos sociales voy a armar, y acá viene a lo que vos decías, para a ver si es posible que estos circuitos sociales puedan funcionar. Hay la comunidad, pero en realidad no hay posibilidad de juntarnos si no hay lugar. Si yo no tengo lugar, no me voy a juntar con nadie. Me parece muy bobo, ¿no? Porque pisamos un lugar para estar con alguien. O un lugar sindical, o deportivo, o no sé. Todos nosotros tenemos algunos lugares donde nos permite estar, digamos, ¿no? Entonces, generar este lugar significa algunas cosas básicas, pero significa fundamentalmente la cuestión de la credibilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad de tratar de mentirnos menos, digamos, por lo menos. O no ser tan hipócritas también, ¿no? Entonces, tenemos una realidad. El Dinali, cuando yo llegué, la gente tenía que buscar laburo, era como un juego. ¿Qué le digo? No tengo. Porque si tuviera laburo para todos, no estaba Dinali, no estaba. No sé, me habían contratado el ministro, no sé. Entonces, los circuitos me desesperan. ¿Cómo yo armo un circuito que rompan con esto? Porque hay un circuito, la gente tiene circuito, ¿sí? En calle, en el mundo tiene circuito. Yo tengo que introducir otro circuito. Ya sé la pregunta, ¿en cuánto tiempo? Y bueno, sí, lleva tiempo. Y me pregunta, y mientras tanto yo estaba jodido, gente, yo que no sé. ¿No? Si yo aparezco como se le va a solucionar, me parece que le vuelvo a garantir otra... Volvemos a lo mismo, ya no va a creer en las instituciones. Si yo explico, tiene que tener un lugar de comer, hay algunos comedores, ahí yo creo que hay que... Yo soy educador, ¿eh? Uno entra a un bar porque dice bar. Yo no creo en los proyectos que hacen todos, ¿sí? Comemos acá, yo creo que hay un lugar para comer, un lugar para estudiar, ¿no? Soy viejo en esto, ¿no? Me parece que Dinali no debería dar comida. Más allá que podemos hacer unas pizzas y festejar algunos logros y algunas tragedias. Entonces, tiene que haber lugares para comer, pero a su vez tiene que haber un convencimiento de que hay otros circuitos posibles. Bueno, pero mucho de lo que estás diciendo vos requiere, yo sé que esto lo hemos hablado más de una ocasión y mismo acá en la OE, requiere de un cambio cultural. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? De ese privado que se necesita que pueda brindarle trabajo a la persona que sale de la cárcel. Y en ese cambio cultural implica no tener que ir a convencer al privado, sino que el privado ya sepa, ¿no? Que tiene que dar una mano si se quiere, o colaborar, y eso lo meto en toda la sociedad, ¿no? De pensar que no hay uno adentro y hay uno afuera, que somos todos lo mismo, porque esos que están adentro, tarde o temprano terminan saliendo y terminan conviviendo con todos nosotros. O sea, es mucho más profundo. Y a mí me da la sensación que estamos un poco lejos de eso. No sé cómo lo ves vos. Muy lejos. Es más, acá estamos pensando en esto que no sabemos, cuál es el discurso posible, porque hasta ahora los beneficios que se han dado a los empresarios y todo, que está bien. Sí, los impuestos, por ejemplo. No han funcionado. No funcionó eso. Y nosotros tenemos un discurso en medio de ir a decirle que somos buena gente. Yo estoy medio harto de eso. No, tratar de convencerlo que este señor... La otra cosa que anda en la vuelta es que solo un tema de oportunidades. Yo creo que el que piense eso, por lo menos todos los que yo conozco, que son muchos, no alcanza con la oportunidad, ¿no? Hay una tentación de decir, le doy oportunidad y ya está. Hay código, ¿no? Hay un montón de cosas, porque si no es como jugar a... Es decir, hay otros códigos, hay otra forma de ver el mundo. Si yo no discuto eso, el tiempo que me lleve,
Porque me dice, sí, y mientras tanto, pero mientras tanto cuando lo mando con otros códigos me lo rebotan. Estoy harto de trabajar con la misma gente, yo les digo. Yo llegué a Dinar y me encontré con un gurí que estuvo conmigo en Berro. Y le digo, señor, ¿cómo anda? ¿Bien usted? Bien, pero un abrazo, no sé qué. Le digo, mirá, yo me tengo que renunciar ya, porque esto es un fracaso latente, y vos tenés que irte. ¿No? Si somos honestos, mirá, buenas tardes. Hoy está laburando de vuelta, ya nos volvimos a enganchar, ya está en un proyecto de herrería. No quería los refugios, está en el refugio, estamos pensando que va a llegar a una casa, andamos en ese lío. Porque uno, otra vez, ¿no? ¿Qué va a hacer? Empezamos otra vez. Pero en realidad cuando lo vi dije, yo acá, si viene cualquier persona responsable, me dice, ¿te vas? O sea, te replanteaste todo porque lo viste de vuelta. Y vos te vas también, si los dos hemos fracasado. Antonio. Claro, lo que pasa es que en ese mientras tanto está boyando y las tentaciones que hay o las formas de captar que hay existen dentro de la sociedad. Existe, hoy estábamos hablando, el crimen organizado, el tipo que vende droga en el barrio, esto y aquello, y le soluciona de repente los problemas que tiene básicos en ese momento y mucho más, aunque saben que después, como ellos mismos dicen, ¿no? Y yo corro, me apagan la luz y no importa, ya viví, ¿no? Entonces, esa forma de pensar el mundo también hay que dar la vuelta, hay que desestructurarla, ¿no? ¿Y dónde se aprende eso? Estando ahí adentro, de repente, en esa comunión con gente que no va a cambiar. Sí. Pero ese problema, ¿cuánto hace que está? No, yo no digo que no, sea... digo por esto porque digo, sí, claro, a mí me parece pero que... digo, ha sido un fracaso a todo lo largo de... Pero además me parece que ha sido un fracaso y cuando nosotros siempre hablamos que estamos en emergencia, en realidad en la emergencia no hay educadores. En los lugares que no hay educadores es la guerra, ¿no? Hay bomberos, soldados, médicos, pero no hay, porque no hay condiciones. Bueno, tenemos que poder pensar esto y yo creo que hoy creo que puede ser que la política esté un poco más madura y haya acuerdos básicos. Nosotros vamos a resolver esto. Cuando uno va a la escuela, al liceo, no sabe el tiempo que está. Debemos preguntar nuestro tema, ¿en cuánto usted piensa, señor vecino, usted, periodista, en que lo vamos a resolver? Porque está esta cuestión de que atropellamos, ya nos ha pasado, ¿no? Atropellamos el problema y a los 6, 7 meses estamos diciendo que fracasó. Basta. Bueno, pero cuando asumió en el 2005, asumió Tabaré Vázquez, uno de los grandes problemas que había era la mendicidad infantil que uno veía en las calles. Eso desapareció a lo largo del tiempo a través de políticas que se fueron aplicando. Sí. Bueno, con el tema de la gente que vive en situación de calle estamos viendo al revés, estamos viendo que crece todos los días crece, ¿no? Y uno habla con ellos y te dice, y bueno, yo estaba privado de libertad y esta es mi forma de vivir. O vuelven a cometer delito porque estando privado de libertad tienen techo y comida, aunque las condiciones sean horribles. Yo no creo en esa realidad, creo que vuelve a robar porque tiene una concesión de que eso de alguna forma... El otro análisis es válido, yo no digo que no, pero me parece que uno vuelve a robar porque tiene un conjunto de condiciones materiales, pero también de concesiones que van juntas, ¿no? Sí. Digamos, la materialidad también trae otra cosa, o la no materialidad también trae una cierta subjetividad. Hay otros elementos también, ¿no? Hay una cuestión de consumo, muchos también terminan robando para consumir, hay cuestiones de salud mental, o sea... Nos equivocamos, a ver, vamos del plata. Nosotros cuando en nuestra... Voy a decir lo que pienso, total, sí, es la idea, claro. En definitiva, vale eso, ¿no? Por supuesto, es lo que queremos, sí. Yo creo que cuando hablamos de consumo responsable no se equivoca. El consumo responsable, creo que emparejamos una cuestión y todos los que no podían no consumir responsable se ahogaron. Tenemos que volver a pensar algunas cosas. ¿Cuál es la dificultad? Vamos arriba, es que lo único que está pensado en el mundo para los que no pueden con el consumo responsable son algunas internaciones. Yo hace 20 años que estoy pensando otra y he perdido por goleada porque me resisto a que sea eso, pero... ¿Cuál pensás? ¿Cuál crees que es? No tengo. Hay que volver a las internaciones lo mejor posible. Aparentemente no hay otra solución en el mundo de que es sacar el sujeto del ambiente un tiempo para que vuelva. Tiene 1000 contras. Desafío, pienso pensemos juntos si hay otra forma. Pero el consumo responsable, que fue
yo estoy de acuerdo, es decir, va más allá de lo que uno piensa. Dejó un montón de gente por afuera. En salud mental se avanzó un poco en cerrar empezar a poder cerrar los grandes centros, me parece que está bien. Bueno, pero ¿y qué proponemos a cambio? Porque si yo propongo algo peor, me parece que es como de loco. O peor, el Uruguay tiene algo de esto, ¿no? Tira la idea y después el armado, ¿no? Tiene una cosa buena que la idea empuja, bueno, pero a veces entre la idea y la realidad quedan algunos agujeros, ¿sí? Entonces me parece que ahí también hay que pensar cosas, los tiempos. Me parece que hay que sincerizar los tiempos. Y bueno, ¿en cuánto tiempo yo voy a lograr que tengamos acuerdo con esto que se dice? Vamos a trabajar en forma comunitaria, que estoy de acuerdo. ¿En cuánto tiempo vamos a lograr? ¿Qué le vamos a pedir a la comunidad? Yo fui a la Villa Española y casi me dijeron de todo, porque en realidad iban a resolver todos los temas de la comunidad, incluidas las bocas de pasta. Dije, dirigente, usted, doña, le digo, usted vieron la reunión, cría a su nieto, no sé qué, tiene un hijo en Cana y a su vez va a salir a cerrar las bocas. No, entonces vamos a pensar que la policía esté con nosotros. Entonces discutamos qué policía, ¿no? Porque también hay discursos ideológicos que llevan a creer, por razones válidas, por razones de historia, bueno, el conjunto de acciones que se tienen que producir, y yo creo que el narco, que ustedes saben mucho más que yo de esto, yo lo sigo, es un factor muy poderoso que nosotros hace 20 años capaz que no lo teníamos tan por lo menos en la... No lo tenemos en la mira. Y hoy lo corremos de atrás también. Tiene, ¿no?, una oferta de inmediatez. Y la inmediatez juega un papel, ¿sí? Pues yo comer tengo la comida, es decir, los gurisitos que cuidan, que les pagan para que vigilen la llegada de la policía a los barrios, todo es un circuito de guita. No, y ha crecido culturalmente porque le da sentido de pertenencia también. Pertenezco a él. Tengo un lugar. Vuelvo al lugar. Perdóname, Wilmer. Sí, dale, tírese. Pero vos tenés el equipo del que comentaste hoy, que estás armando, tenés el presupuesto de la DINALI, que no sé cuánto es para este año, ¿y qué más te ofrece el Estado para trabajar? Bueno, estamos tratando de ustedes vieron que ustedes vieron que está el tema de la articulación arriba de la mesa, ¿no? Hace cuánto tiempo que lo vamos a articular. Yo creo que hay que empezar a rever. ¿Por qué no articulamos? Sería la pregunta. Que es todo un temún. El Estado debería ofrecer, estamos discutiendo en vivienda, estamos discutiendo, bueno, con calle, con salud mental. Hay una propuesta de juntar todo eso y que demos una respuesta. Algunos riesgos de eso. Yo creo que si no hay liderazgo de algunos, esto no va a funcionar, ya lo he dicho, lo puedo decir acá, pero lo he dicho en todos lados. Yo estoy de acuerdo en que nos juntemos. Cuando nos juntamos tiene que, primero, saber qué va a hacer cada uno y a su vez un liderazgo que tire, ¿sí? Si no, a veces nos empantanamos en discusiones válidas, pero interminables, y no ejecutamos. Y si no ejecutamos no aprendemos, pues vuelvo a lo mismo. Uno aprende en la... ¿no? Entonces, me parece que ahí el Estado estaba pensado, está discutido hace mucho tiempo, después hay una cultura de que yo resuelvo, que eso es lo que hay que discutir en el Estado. Es decir, ¿qué le toca a cada uno? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿O qué nos pasó hasta ahora? Como hay organismos que son más fuertes que otros, yo preciso que salud, por ejemplo, me atienda. Pero como salud no me da la respuesta que yo quería, yo termino con una ambulancia pedorra y un técnico. En vez de exigir, ¿no? Eso es una discusión interesante, sin pasiones locas, digamos. Porque en realidad, si no, volvemos a lo mismo. Como no me resuelve el otro, lo termino resolviendo yo mal, o más o menos. Entonces el otro tiene derecho a decirme, pero, ¿no? Eso va a llevar su tiempo, me parece que hay que ir para ese lado, de cada uno se haga responsable. El Estado debería poder dar, el Estado tiene un rol a jugar, acá no vamos a discutir eso. Vivienda, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto hace años que nos amenazamos con vivienda? ¿40?
Abela, usted y Mucho yo, que tiempo, somos, mucho tiempo. Desde el Debe viejo haber Plan algo. Nacional de Vivienda, Debe desde el haber año algo, 68. debe haber algo más grueso que esto para discutir. Cuando yo llegué de Francia, que yo llegué embalado, ¿no? Era el uno, yo qué sé. En Francia habías trabajado como educador, Sí, sí, siempre. Yo no he trabajado otra cosa de Ajá. que pero te viniste yo con... cambié la política por la educación y me salvó la vida en términos de lugares, ¿sí? Ajá. Entonces y un día me agarran asistencia social y me dice, si el INAO en aquella época tiene el problema que hace 50 años que no resuelve, vos tenés dos opciones, por lo menos. O pensar que todos los que tuvieron eran idiotas, o que el problema es mucho más gordo de lo que se ve. Y yo te invito, dice, a que vos te subas a esta posibilidad. Todos los que estuvieron lo intentaron resolver y algo aportaron. Esa es la otra cuestión que nos pasa. Tenemos una dificultad, nos miramos, el ombligo nuestro siempre termina matando el ombligo del otro. Y no es inteligente. Mi ombligo se tiene que nutrir de los ombligos de la gente. A ver, ¿qué es lo que cuesta? Por el ego, cuesta porque en realidad la pobreza genera algo de apropiación. Si yo lo voy a resolver. O yo trabajo con los pobres. Yo creo que la pobreza hay que terminarla. No genera nada bueno. Luis. Digo esto y me matan, pero en Bueno, realidad... pero es un poco el concepto de terminar con la pobreza, ¿no? O al menos tratar de cortar con las desigualdades. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, nos quedaron muchas cosas para hablar. Te invitamos otra vez, ¿te parece? Cuando quieras. Sé que por lo general estás del otro lado mirando, así que otro día te invitamos si estás acá. ¿Te sentiste cómodo? Sí, gracias. Y no le contesté las coordinaciones con cárcel, pero Me quedó un tema pendiente ese ahí. es para dejar algo para que me inviten. Te estás Eso autoinvitando, me gusta Está eso. No, de ninguno. La seguimos otro, no, es un tema que nosotros venimos siguiendo hace mucho tiempo, así Ya que, lo sé y por eso agradezco estar acá. bueno, en cualquier momento te invitamos de vuelta. Cuando ustedes quieran. Y mucha suerte. Bueno, a ustedes gracias, gente, por... Hacemos una pequeña pausa, ya seguimos, hay más lado B aquí en la pantalla de televisión. Bueno, segundo bloque de lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad. Sigo conversando con Antonio Ladra, con Mariana Contreras. Bueno, muchas de las cosas que dejó Parodi también, ¿no? De este tema, que el gobierno en campaña puso foco, ¿no? El Frente Amplio, desde las políticas sociales, la desigualdad de la primera infancia, esto que estamos hablando de las personas en situación de calle. Esta semana, el otro día hablábamos con Gonzalo Civila, el ministro, ¿no? De Desarrollo Social, ante esa serie de medidas que anunciaron para, bueno, precisamente abordar el tema de las personas en situación de calle, que como lo hemos dicho hasta el cansancio, está conectado con las cárceles, con la salud mental, con la educación, con vivienda, que decías vos, Mariana, ¿no? Porque hay cuestiones básicas. Hoy en Uruguay pasa la alimentación, que con el nivel de reincidencia que tenemos en las cárceles, cuando salen muchas personas, la mayoría, terminan en la calle, terminan ese círculo de cometiendo un nuevo delito y volviendo a quedar preso. O sea, son situaciones que hay que ver cómo se van a encarar, más allá de las medidas que se están anunciando, ¿no? Es un tema que está instalado acá. Sí, es como... tiene un desafío este hombre. Es brutal. Porque sí, es como es la fractura social, ¿no? Es como la imagen de la fractura social, es una expresión de la fractura social. Por eso me quedé con ganas de saber qué más ofrece el Estado, ¿no? Porque el presupuesto de la DINALI no debe ser así como... Sé que, hay que ver qué pasa con el presupuesto este año, además, también, ¿no? También está eso. El equipo tampoco es enorme, porque 14 personas por ahí, no parece ser un equipo enorme. Y se necesitan un montón de cosas para nomás la situación de calle, ¿no? Esto que hablábamos, pero el analfabetismo, ¿no? Sí, porque sí, el censo aquel dio que el 50% de los presos son analfabetos y seguramente buena parte de ellos salgan también analfabetos. No sé, hay un Hay millón una de cifra cosas, que yo manejaba en el inicio del programa que es brutal. Ustedes piensan que somos 3,5 millones acá, en Uruguay, según el último censo. Hay 150.000 personas que están directa o indirectamente vinculadas a la cárcel. Sí. ¿No? Tenés los 27.000, 17.000 presos, 10.000 con medidas alternativas y el resto son familiares y vínculos que tienen, ¿no? O sea, es un disparate para la población del Uruguay eso, ¿no? Sí, es mucho.
y es un problema grave. Ya recuerdo desde los gobiernos del Frente Amplio cuando aquella vez Fernández Huidobro dijo que era una bomba que estaba por explotar. Bueno, la bomba sigue, ¿no? Hasta que alguien le saque el seguro y explote realmente, o que ocurra algún episodio de algún motín gigante dentro de las cárceles, que puede ocurrir, no es descartable, porque las organizaciones criminales, los narcos, siguen trabajando dentro de las cárceles. Entonces, en algún momento, ahí lo que hay es una suerte de pacto entre el Estado y las organizaciones criminales. Para evitar motines. Para evitar motines y para evitar que eso se salga de cauce. Como ocurre en todas las grandes cárceles del mundo, acá también ocurre eso. Porque en la cárcel es donde el Estado tiene el monopolio. Y sin embargo, hay un fracaso tras otro. Y hay problemas muy graves ahí, ¿no? Entonces, bueno, Ese es un buen punto, Antonio, porque con la cantidad de presos que tenemos, un motín podría llegar a ser brutal, y no pasa. Y no pasa por suerte no pasa. Ahora ¿no? no Pero pasa, ¿no? Ahora no pasa. Pero fíjate, hace 5 años, 6 años, 10 años quizás, Ecuador era un ejemplo de un lugar tranquilo. Ahora, empezó a haber problemas graves cuando las organizaciones criminales empezaron a utilizar Ecuador como plataforma para enviar droga a Europa, a Estados Unidos, no sé cuánto, y empezaron a caer gente presa. Hubo motines dentro de las cárceles y ahí se desbarrancó todo. Mirá lo que es Ecuador hoy. Es uno de los lugares más peligrosos hoy en América Latina. ¿Uruguay puede llegar a pasar eso? Bueno, Ecuador hace algunos años no tenía esta Por realidad, eso, ¿no? eso es lo que yo digo. Entonces, Ecuador hace unos años es lo que era, lo que es Uruguay. Pero ojo, cuando Uruguay se transforme en Ecuador. Antonio, Mariana, gracias. La seguimos otro día. Dale. Bueno. ¿Les parece? Nosotros volvemos mañana a las 20. Que pasen bien. Chau.